El cubrebocas, espero no lesionar, sancionar ahí ninguna normatividad. Bueno, me da mucho gusto, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar acá. Quiero decirles que mi experiencia con Chapingo tiene un valor fundamental justo con el tema que vamos a abordar hoy. Yo estuve en esta universidad en 1989, si no me equivoco, porque esta universidad prestó a las feministas universitarias de las universidades del país sus instalaciones para hacer un encuentro feminista nacional. Entonces me tocó estar hospedada y participar en ese encuentro acá. Y yo casi podría decirles, fue ahí donde yo me hice feminista. Y por eso tiene un significado especial el estar en este lugar otra vez. Porque, como dijeron, como mencionaron, pues yo soy de Guadalajara, estudié mi carrera universitaria en Guadalajara, y cuando llegué a la UNAM a hacer la maestría, pronto, un año después de que ingresé a la maestría, me invitaron a ser profesora de la facultad. Esto porque yo asumo desde entonces que yo soy una mujer de izquierda, y como tal, pero como vamos a decir, yo en ese momento era una mujer de izquierda, no diría que bastante ortodoxa, pero algo hay de eso, en donde yo pensaba que la lucha de clases era lo único que contaba, que lo demás era banalidades y pérdida de tiempo. Entonces, cuando ingresé ya a ser parte del profesorado de la facultad, se acercaron las feministas de la facultad, que era el Centro de Estudios de la Mujer de Psicología, a invitarme a formar parte de su centro y a invitarme a algunas actividades. Y yo como que, primero, o sea, me llamó la atención primero porque yo no conocía a nadie acá. Estaba sola, ¿no? Había migrado a la Ciudad de México y bueno, el que alguien se te acerque y te empiece a invitar a algunas actividades siempre es grato. Entonces, pues sí, empecé a ir a algunas actividades con ellas, pero siempre con esa mirada de distancia, ya saben, que una toma, pensando en que, pues como que no me suena, ¿no? Hasta que poco a poco, me acuerdo una vez que fui al auditorio Ho Chi Minh, ni sé quién estaba hablando, la verdad, pero ahí me resonó que algo de lo que estaban diciendo tenía sentido, que efectivamente la desigualdad entre hombres y mujeres era una dimensión más que había que considerar. Entonces, a partir de ahí, este grupo, no sé si ustedes conocen a las GAMUS, es decir, las GAMUSAS, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, de esa época, eran las que organizaban esas, entonces íbamos a diferentes facultades, pero el Centro de Estudios de la Mujer estaba en la facultad. Pues yo nunca quise ingresar al centro porque me parecía que cuando ya yo empecé a hacer algunas iniciativas feministas en mis clases, yo sentía que en la docencia desde el Departamento de Psicología Social podía tener más impacto que si me iba al centro. Yo he sido poco separatista en ese sentido, ¿no? Tiendo más a lo colectivo. Y entonces, aunque seguí trabajando con ellas y poco a poco ya me inserté en muchas más actividades feministas y que finalmente, como dijo la doctora, pues me sumé a la creación del Programa Universitario de Estudios de Género y ahí sí me fui al programa, pues fue un paso muy importante para mí. Pero fue precisamente sobre todo, Fátima Flores, no sé si han leído algo sobre ella. Fátima Flores fue precisamente la que yo siento que me presionó para que yo viniera al encuentro acá. Y ahí tiene que ver, ¿no? Yo estaba ya definida y cercana al feminismo, pero acababa de morir mi papá y andaba todavía como que en el duelo, y me dijo, no te vas a quedar aquí de duelo sola, ¿no? Vámonos a Chapingo. Y eso me abrió la perspectiva de manera muy importante, conocer ya lo que estaba pasando en el país, las distintas corrientes de feminismos en nuestro país,
y pues convivir de manera más íntima, más cercana con las compañeras, ¿no? Entonces, reafirmo mi placer de estar acá de nuevo con ustedes. Yo preparé una presentación que está ya en la pantalla, en donde trato de identificar algunos de los avances. Si alguien de ustedes tuvo la oportunidad de leer las lecturas que envié, podrán ver de que yo reafirmo una frase que escuché también hace mucho tiempo, de que las feministas tendríamos que mantener permanentemente una mirada crítica a la realidad, a las relaciones, a nuestro entorno, que no podemos perder esa mirada. Pero una cosa que me parecía importante que señaló la autora a la que se le escuché, decía, tenemos que mantener esa mirada crítica permanentemente hacia la realidad, pero también hacia nosotras mismas. Y eso me parece sumamente importante, porque realmente una podría decir, es muy fácil decir que estamos en contra de la discriminación. Es muy fácil decir yo no soy machista, o a lo mejor incluso decir soy feminista, o no soy racista, no soy homofóbica, que me parece que son como los tres pilares de la discriminación. Pero realmente, yo me pregunto, ¿realmente conocemos cuál es la profundidad del que tienen esas tres dimensiones, las raíces de esas tres dimensiones en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar? Porque me parece que aunque verbalmente o discursivamente nosotros podamos pronunciarnos en contra de eso, pues nuestras actitudes, nuestro discurso, nuestras acciones muchas veces están reeditando, si no es que reafirmando, esa forma de discriminación, ¿no? Yo diría, ¿quién no ha dicho, yo soy la oveja negra de la familia? ¿No? O hay un negrito en el arroz, o no, yo creo que hubo mano negra en eso. Entonces, todo el lenguaje racista que tenemos en nuestra cultura, pues ya está normalizado, y eso es precisamente lo que sostiene el sistema de discriminación, la normalización. Y esa es una de las grandes contribuciones del feminismo, romper con esos procesos de normalización. Pero bueno, no me adelanto, me disculpo si voy a estar jalando la garganta, estoy con secuelas todavía, pero ahí voy. Entonces yo diría, ¿cuáles son los antecedentes del feminismo? Por una parte es la infantilización que se hacía de las mujeres. Hasta hace no muchos años, si nosotros miramos la historia, hasta hace no muchos años, para no decir que todavía hoy, las mujeres tienen que pedir permiso. Tenemos que pedir permiso. Pero lo grave es que hasta hace muy poco tiempo estaba en las leyes, ¿no? Una no podía sacar su pasaporte si no iba acompañada de la pareja, del marido, no podía trabajar incluso si no contaba con el permiso del marido. Y en mucho, fíjense, si ustedes leen los discursos en torno al voto, al sufragio femenino, pues muchos de los argumentos eran que nosotros no teníamos esa capacidad de decisión y que éramos sujetas de influencia, ¿no? Como si las campañas no se dedicaran a eso, a toda la gente, a influir, ¿no? Pero se nos veía a nosotras como con esa incapacidad, y yo digo, esa visión, por una parte, pues no, era considerar que teníamos límites muy importantes para razonar, para tomar decisiones, para ser autónomas, para valernos por nosotros mismos. Entonces, esas concepciones que había alrededor de las mujeres, sobre todo, nos colocaba precisamente en un nivel de inferioridad, y eso, vamos a decir, que se mantiene. O sea, los índices que nosotros vemos de problemas que las mujeres enfrentamos hoy día en nuestro país tienen que ver con esa concepción de que somos inferiores y que no somos capaces, ¿no? Entonces, estos elementos, vamos a decir, que construyen una idea de qué somos las mujeres, fueron lo que dieron lugar al surgimiento de la lucha feminista.
a la necesidad de romper precisamente con esas cadenas, esas ataduras que nos tenían sujetas dependiendo de otra persona. ¿Y qué fue lo que buscábamos o qué es lo que buscamos realmente como feministas? Pues la justicia, tener los mismos derechos, ¿no? Y yo diría sobre todo la libertad de ser, que yo sea mujer no sea un impedimento para ninguna cosa. Entonces, la libertad de ser es una condición que se le coloca precisamente a varios sectores. A las mujeres nos interesa acá porque somos el 52% de la población, pero también a las personas indígenas, a las personas afrodescendientes, a homosexuales y lesbianas, ¿no? Las personas trans. Hay límites ahí que se les imponen por quienes son. Yo ayer justo en la clase en la UNAM preguntaba yo, estábamos hablando de la violencia que hay, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero hay una diferencia. Los feminicidios son en general homicidios por ser mujer. Yo no veo que los otros sean por ser hombre. Hay otras condicionantes, otras causales que llevan a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el derecho a ser, la libertad de ser, es un elemento fundamental, un derecho fundamental que todas las personas tenemos. Ay, se fue esto. Aquí nada más. Dice que me espere. En fin. Algo pasó con la compa. Sí, se congeló todo, porque también me están diciendo, como tenemos paralelamente asistencia virtual, que no pueden entrar. Parece que hay un problema con el internet allá arriba. Y la luz. Ya está volviendo. Está volviendo, pero no sé si yo voy a poder hacerlo. Es nada más darle avance a las láminas. Es que apareció el calendario. Ah, sí, ya estoy viendo que apareció la Aquí tengo otra asistencia. cosa. Mejor no lo muevo. Yo creo que esto que nos está pasando es un claro ejemplo de qué pasa cuando somos dependientes. La dependencia que tenemos hoy de la tecnología de pronto nos deja totalmente incomunicadas, incapacitadas para darle continuidad a lo que estamos haciendo. Y era justo con lo que estaba hablando, ¿no? La necesidad de la autonomía, pero vamos a decir, yo estaba hablando precisamente de la autonomía en nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, el ser libres de poder transitar. Porque precisamente me parece que uno de las bases precisamente de esta condición tiene que ver con el sistema de género. Un sistema de género que nos va a definir quiénes somos como mujeres y quiénes somos como hombres. ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Entonces ese sistema de género que define conceptualmente a los distintos grupos en la sociedad, pues va precisamente a centrarnos o a limitarnos de distintas maneras, tanto en las tareas como en las responsabilidades. El sistema de género nos ha impuesto cuáles son las responsabilidades y las tareas que nosotras podemos y debemos desarrollar. No solamente que podemos, también que debemos, porque eso me parece que también es importante. Esta idea
tradicional del ser mujer para ser esposa y madre es algo que todavía, si ustedes ven, ¿a quién no le han regalado una muñeca? ¿No? Y los trastecitos y la cocina, o sea, es cómo se define cuál es la responsabilidad, cuáles son tus tareas, tú para qué estás acá. Entonces el sistema sexo-género precisamente diferencia entre los hombres y las mujeres qué le toca a cada quien. Pero fíjense que es interesante que no solamente es con respecto a las tareas y responsabilidades que tiene que cumplir. Una cosa que a mí me llama mucho la atención tiene que ver también con los espacios y los horarios. ¿Cuáles son los espacios adecuados de las mujeres? Digo, de una manera tradicional podríamos decir que anteriormente se consideraba que nuestro espacio de vida era el hogar. A partir de las políticas de género se abre, aunque vamos a decir, las mujeres siempre hemos estado en todos los espacios, pero no masivamente. Eran como excepciones, mujeres que lograron desarrollo en la ciencia, en las artes, ¿no? No era lo común. Hoy día sí. Hoy día estamos masiva y de manera cada vez más amplia, progresivamente en todos los espacios. Gracias. Muchas gracias. No se mueven. Perdón. Gracias. Y la luz no se va. Entonces decía yo que este sistema sexo-género entonces viene a definir cuál es el concepto de ser mujer y cuál es el concepto de ser hombre. Va a diferenciar las responsabilidades y las tareas y los espacios y los horarios, en dónde sí podemos estar y en dónde no. ¿Cuántas veces cuando una mujer sufre de violencia, de violación, de acoso sexual, dicen, ¿y dónde andaba? ¿Por qué andaba ahí? Ahí nos está hablando precisamente de que ese espacio no es adecuado para nosotros. Y eso nos está hablando, por eso quiero que reflexionemos de que no es algo que ya pasó. Sí, en momentos yo digo, tradicionalmente se pensaba que nuestro espacio era solamente la casa, el matrimonio, el tener hijos. Hoy tenemos otras oportunidades, pero todavía se cuestiona por qué andábamos en tal lugar, por qué caminamos por esa calle y por qué a esas horas, ¿no? Entonces los espacios y los horarios están restringidos para las mujeres todavía y se nos trata de manera diferenciada. Vamos a decir, hablando de libertad, la idea es que tengamos la libertad por ocupar cualquier espacio, cualquier puesto, en cualquier horario. Si estamos hablando de igualdad, entonces necesitamos esa libertad. También hay una limitante a partir del sistema de género con respecto al deseo. ¿A quién puedo desear? Los hombres tienen que desear a una mujer, las mujeres tenemos que desear a un hombre. No se vale que te muevas de ahí, ¿no? Y mucho menos que no te definas. Eso me parece realmente impresionante. No solamente es que me puede gustar a mí como mujer, me puede gustar otra mujer, sino que si ya decidí, ya dije que me gusta una mujer, ya manifiesto, reconozco que a mí me gustan las mujeres, no puedo cambiar. Hay una política de género muy fuerte. Y por eso las personas bisexuales siempre son tan atacadas, ¿no? Porque parece que no se definen. No, es una definición. Pero que nos cuesta trabajo salirnos del pensamiento binomial. Ese pensamiento binario que exige que estemos siempre dividiendo al mundo en dos, ¿no? ¿Te gustan las mujeres o los hombres? No, pues a veces, o durante un tiempo, no es aceptable. Entonces, yo diría que las expresiones y las representaciones de género son múltiples.
bastaría con que nos levantáramos y nos volteáramos a ver. Yo diría, cada quien tiene su propia representación de género y lo expresamos de manera distinta. Por eso a algunas mujeres les gusta más usar pantalones, a algunas les gusta usar tenis y a otras les gusta usar tacones, ¿no? A algunas les gusta pintarse, a otras no. El pelo largo, el pelo corto, ¿qué? ¿Cómo representamos ese ser mujer? Por eso me parece que el término de expresiones de género, que hemos estado luchando durante ya varios años, muchos años, para que se reconozca también en los acuerdos internacionales, es importante. Porque entonces pareciera que si no tienes el pelo largo ya no se sabe quién eres, ¿no? Y qué derechos tienes y cuáles son las posibilidades, cuáles son las puertas que se te abren o que se te cierran a partir de esa expresión de género. Y la expresión de género además pues tiene que ver también con ir cuestionando las hegemonías, el color de la piel, la complexión, si no tengo que ser alta, delgada, ¿no? Esbelta y tener ciertas otras características. Entonces eso, me parece que las expresiones y las representaciones de género son muy importantes, porque somos tan diversos como es la diversidad humana. Porque somos humanas, porque somos humanos, es que somos diversos. No hay dos personas iguales en la vida, no hay. Entonces, ¿cómo hacemos para que se respete esa unicidad que nos define a cada una, a cada persona? Entonces, este sistema de género, por lo tanto, sumando todos esos elementos que estoy señalando, define cuál es el objetivo de vida que cada persona tiene. Por ser mujer o por ser hombre, entonces, ¿cuáles son los objetos? El objeto de vida que debemos tener, ¿no? Entonces, precisamente ante estas condiciones que mencioné anteriormente y cómo el sistema de género nos restringe, nos cuadricula, digo yo, en ciertas casillas, nos impide realmente, nos veta de esa libertad, de esa justicia, para que realmente tengamos derecho a ser libres, a ser quienes queremos ser, o como nos sentimos más cómodas simplemente, ¿no? Entonces dicen, ¿qué es el feminismo entonces? El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. Yo enfatizo aquí transformar. Lo que el movimiento feminista quiere es otro mundo, otra visión, otra forma de pensar. Lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia en aras de la armonía social. ¿Qué es lo que el feminismo busca? Que estemos en paz. El feminismo es un movimiento pacífico, es un movimiento a favor de la paz. Pero precisamente en aras de esa paz, pues necesitamos igualdad y justicia, que era lo que estaba planteando antes, ¿no? Pero entonces, fíjense, para que logremos eso, ¿qué se necesita? Se necesita que nos cambiemos de lugar. Hombres y mujeres, todas las personas nos cambiemos de lugar en donde estamos. Por eso enfatizo la palabra transformación. Porque al transformar a la sociedad ya no puede ser la misma. Cambia precisamente ese sistema sexo-género como el sistema de discriminación, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que a mí me parece también importante. No hay un movimiento social que pueda acabar con la desigualdad y la injusticia que los seres humanos vivimos en este planeta. Necesitamos la alianza entre los distintos movimientos.
porque son variadas, porque no, porque las luchas que estamos dando son infinitas. Sería imposible en una sesión como esta siquiera enlistar y definir los distintos movimientos sociales que existen. Pero entonces tenemos que ver, cuando vemos un movimiento social tenemos que ver, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, con el que yo estoy? Si yo soy parte del movimiento afrodescendiente, ¿qué tiene que ver con el movimiento del medio ambiente, de derechos humanos, con el movimiento feminista, con el movimiento LGBT? ¿Qué tiene que ver? Y vamos a ver que ahí se cruza. Que hay cruces muy importantes entre los movimientos. Porque los movimientos lo que están hablando es de las condiciones de vida de grupos de personas, de sectores, de segmentos de la población. Y dentro de esos segmentos pues tenemos precisamente luchas que coinciden con principios o con desafíos que se están planteando en otros espacios. Entonces precisamente para buscar este cambio, el movimiento feminista, por lo menos en México, empezó a tener una mayor visibilidad en los 60s, 70s principalmente. Es un movimiento que además en la década de los 60s coincide con otros movimientos como las luchas estudiantiles, la libertad sexual que se estaba dando en ese momento. Entonces esa confluencia que tiene el movimiento feminista con otros en sus inicios, los mismos movimientos por la democracia, hace que se enriquezcan las perspectivas. Y precisamente el movimiento feminista, al ser un movimiento con una raíz académica muy fuerte, pues a partir de eso las discusiones, las reflexiones al interior de las universidades se van enriqueciendo con esta perspectiva. A mí me llama la atención cuando yo ingresé al programa universitario de estudios de género, que era un proyecto muy ambicioso que buscaba impactar con la perspectiva de género a todas las disciplinas de la universidad. Entonces eso fue súper interesante para mí. Si ustedes recuerdan de dónde yo emerjo y empiezo a meterme al movimiento feminista, cuando empiezo a dialogar con las matemáticas, con las arquitectas, empiezo a encontrar mil cosas que yo no se me hubiera ocurrido de otra manera. Por eso el trabajo colectivo me parece tan importante, ¿no? Contrastar, escuchar lo que dicen personas que no tienen nada que ver con lo que yo trabajo, con lo que yo pienso, porque me obliga a reflexionar sobre mis puntos de vista, sobre mis creencias, sobre mis valoraciones, ya sea para reafirmar y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? O para enriquecer y ampliar mi perspectiva. Entonces, se considera, el movimiento feminista, como decía yo, esta ola, que le llamaban la segunda ola, de los 60, empieza la primera ola se consideró que fue precisamente, bueno, ya lo vieron, me imagino, con Gabriela antes, ¿no? Las distintas olas, entonces no me voy por ahí. Pero justo en la década de los 90 se considera importante el definir una política internacional que obligue a los gobiernos a impulsar ese cambio que el movimiento feminista estaba buscando. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista, ya articulado de manera internacional, se da cuenta de que en solitud, país por país, no vamos a llegar nunca a donde vamos, a donde queremos llegar. Conociendo el sistema de Naciones Unidas, entonces hay que impactar la discusión de Naciones Unidas para que se incorporen las políticas de género como un mandato internacional al que se le dé seguimiento desde ahí. Y entonces hubo toda una preparación desde el año 90, 91 muy fuerte. En el 92 empezamos a hablar de género en la conferencia sobre medio ambiente. Y ahí ya se habló sobre salud reproductiva, ¿no? Pero realmente
en el 93, imagínense ustedes, pensando en la historia, yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, 93 les parece muy lejos, ¿no? Pero el 93 fue cuando se reconoció el término derechos humanos de las mujeres. Imagínense nada más. Y ese fue un esfuerzo precisamente de las feministas. Yo recuerdo en esa conferencia que organizaron un tribunal en donde hubo denuncia de todos los derechos que a las mujeres se nos estaban violentando. Y se invitó como jueces, como jurado del tribunal a gobiernos para que decidieran qué se tenía que hacer. Y eso fue lo que favoreció el que ya en la conferencia oficial de los gobiernos pues empujaran a que se creara el concepto de derechos humanos de las mujeres. Ese paso fue muy importante para que en 1994, en la Conferencia sobre Población y Desarrollo, se crearan las políticas de género. Y se consideró que el género era una dimensión, precisamente con este análisis del sistema de género, era una dimensión que había que incorporar en la política pública. Y una cosa que a mí me parece que fue fundamental para que se avanzara es que reconocían que el hecho de que las mujeres estuviéramos limitadas en el acceso a la educación, al trabajo, al desarrollo en general, hacía que se mantuvieran las diferencias tan claras, tan fuertes entre los países, ¿no? Porque ahí lo que se veía es que los países que tenían menos desarrollo es donde las mujeres teníamos menos acceso. Y aquellos países desarrollados pues ya tenían las mujeres muchas más ganancias, ¿no? Entonces las políticas de género se buscaba que abrieran las posibilidades para el desarrollo pleno de todas las capacidades de las mujeres. Y entonces pues se supone que esas políticas de género internacionales iban a impactar las políticas públicas, o sea que los gobiernos, que los acuerdos internacionales se tenían que reflejar en políticas públicas, en acciones de gobierno y en la relación entre las instituciones y las organizaciones. Y arrancó. Fue muy interesante al principio porque género ni siquiera sabíamos qué quería decir. En español, en castellano, el género no tenía el mismo significado que tiene gender en inglés. En inglés gender quiere decir relaciones hombres y mujeres. En español no. En español utilizamos nosotros hasta hoy género como una categoría, para un sistema de categorización. El género literario. ¿Qué género musical estás hablando? Bueno, entonces era para clasificar, para categorizar distintas cosas, incluso la tela. El género era la tela, ¿no? ¿Qué tipo de género era? Entonces, este uso del término, pues al principio costó muchísimo trabajo para todos los países de habla hispana, de habla castellano, el español. Y sobre todo, pues en países como el nuestro, en donde no se conocía realmente la palabra. Y de ahí pues surgieron una gran cantidad de personas interesadas en el desarrollo de esto. El PUEC, el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, surgió en el 92, entonces a mí me tocó justo subirme en esa ola, montarme en la ola internacional para que en el 94 tuviéramos políticas de género. Y que se reafirmaron en el 95 en la Conferencia Mundial de la Mujer, ¿no? Entonces, por esas conferencias se considera que la década de los 90 fue la década de las mujeres, por los reconocimientos que hubo con respecto a sus derechos y las posibilidades o los compromisos que los gobiernos asumieron para la transformación. Sin embargo, pues desafortunadamente nosotros vemos que en nuestro país
las cosas no han caminado como nos hubieran gustado. Realmente el diseño de la política fue bastante bueno. Yo aprendí de las feministas internacionales, yo aprendí muchísimo. No solamente a negociar y a moverme con agilidad en esos espacios, sino realmente a ver como las precisiones del lenguaje. En Naciones Unidas es una cosa horrenda. Si tú quieres agregar una S, pueden pasar 2 días para que se apruebe la S o no, o una coma, o sea, el cuidado con el lenguaje, pues porque eso define la política internacional, imagínense. Entonces fue realmente un aprendizaje muy, muy interesante. Entonces, ¿qué era lo que buscaban las políticas de género? Pues una redefinición de la identidad de las mujeres. Que las mujeres no estuvieran ya circunscritas a esos espacios, responsabilidades, proyectos del sistema sexo-género. Sin embargo, yo pienso que al lograr ese avance, o sea, esto que yo les digo, y que lo digo en el texto de Nuevos Hombres, Nuevas Mujeres, el hecho de las políticas de género llevaron a una redefinición de nosotras. Es decir, que el hecho de que se hayan abierto las puertas para el trabajo, para la educación, para la participación amplia y creciente de las mujeres en todos los espacios, nos cambió totalmente la vida de quienes éramos. Y yo digo que aquellas mujeres de esa época, aquellas jóvenes de esa época, si no tuvieron una familia disfuncional realmente y pudieron salir adelante con su familia, porque no se cambió mucho en el ámbito privado, lograron tener una valoración propia mucho más alta de lo que podríamos haber imaginado. Es decir, si mis hijos y mis hijas no eran delincuentes declarados, no eran un problema social, vamos a decir, yo me sentía satisfecha de mi familia, del logro que yo había tenido como esposa, como madre, pero además era empleada, tenía un proyecto propio, ganaba mi propio dinero, ¿no? Tenía posibilidades de ascenso en el trabajo. Yo a veces pienso que incluso medio supermujeres nos consideramos. Algunas nos excedimos y nos pusimos la capa, ¿no?, para andar defendiendo y haciendo cosas extras en el tiempo libre. Lo que nosotras nos quejábamos entonces de la doble jornada y dije, hay unas que tenemos tercera y cuarta jornada. Porque no hallábamos, o sea, se abrieron los espacios y no hallábamos más en dónde meternos, ¿no? Pero entonces piensen a nivel psíquico, ¿qué significaba eso para una mujer? Después de que era la esposa sumisa, abnegada, ahora ya tenía un proyecto y andaba defendiendo los derechos de estos, de los otros, ¿no? Negociando con las autoridades, imponiendo condiciones. Entonces fue realmente un cambio muy impactante en la sociedad. Y eso me parece, yo tengo la impresión de que eso empobreció la definición del ser hombre. Porque entonces el hombre dejó de ser el proveedor, porque la mujer también ganaba. Dejó de ser la autoridad, porque muchas veces las relaciones laborales de la mujer tenían más peso que la autoridad de la pareja. Quiero decir, si yo tengo una responsabilidad laboral que me exige de vez en cuando quedarme a trabajar horas extras, si yo tengo que viajar a tal parte, pues el otro ya no puede decir no vas, si vas. O sea, las posibilidades de negociación cambian totalmente, ¿no? Entonces, el ser hombre perdió muchos significados, porque tradicionalmente se consideraba el hombre es la autoridad, el proveedor y el protector. ¿Y ahora quién es? Y eso tiene que ver con yo digo, con una mala política de género.
porque se aplicaron las políticas de empoderamiento de las mujeres, de impulso de las mujeres, pero no se volteó a ver al otro género. ¿Y qué pasa con nosotros? Y entonces, pues empezó a haber tensión en algunos de esos espacios conyugales, con una gran cantidad de negociación, que también me parece que los avances, yo digo que los avances que hemos tenido en aquellos hogares en donde no se rompieron los hogares y en donde no, la tensión no llegó a acciones violentas, ¿no? Y que lograron realmente mantener una cierta armonía, es resultado del esfuerzo de ambos. Porque no hay una política pública que oriente, que sostenga eso. Y eso es un vacío muy importante de nuestro país. Y yo veo que en otros países sí se hizo. En otros países sí se entendió que género lo tenemos todas las personas. El género no es mujer. Y ese fue el error en México. Se tradujo género como mujer. Y ustedes vean, cuando alguien dice, vamos a tomar un taller de género, ya la gente inmediatamente piensa sobre derechos de las mujeres. No pensamos en género, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad de la política pública que hemos desarrollado en nuestro país. Entonces eso necesariamente pues genera confusión en la relación entre las personas, ¿no? Y algunas reacciones, podríamos decir, de parte de algunos hombres de tratar de volver a imponer una autoridad que ya no tienen, y entonces de una manera autoritaria. Por eso los índices de violencia y de desintegración que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido algunas de las reacciones a esto? Pues es estas acciones para mantener la estructura que teníamos, ¿no? Está reclamando permanentemente, es que el hombre, pero es que tú no mantienes la casa ya. Y a la mujer, pero es que tú no cocinas, es que tú los hijos. O sea, estamos con el discurso anterior permanentemente reclamando que regresemos a donde estábamos. Ya no vamos a regresar. Ya el mundo es otro. ¿No es el que queríamos? No. ¿No nos gusta del todo? No. Pero este es el que tenemos. Es otro. Entonces sí me parece que hay ahí como esos consensos tradicionales entre los hombres y las mujeres que muchas veces no nos ayudan, y que tiene que ver también con las promesas no cumplidas. Se supone que los acuerdos internacionales iban a contribuir a disminuir la pobreza y a favorecer el desarrollo pleno de hombres y mujeres. Ninguna de las dos cosas está pasando. La pobreza sigue creciendo. Fíjense, qué interesante. La promesa de acabar con la pobreza salió de la Conferencia de Población y Desarrollo desde el 74. Con menos hijos vamos a vivir mejor. Hasta la década de los 70 en México el promedio de hijos era 6.7. Y había familias de más de 12 hijos, ¿no? En 74, no estamos lejos de 78 se implementaron las políticas de planificación familiar en México. La familia pequeña vive mejor, era el lema. Yo me pregunto, ¿por qué en el 75, vamos a decir, una familia podía tener 6 hijos, como promedio, como dije, con el salario del hombre y sobrevivir? ¿Y por qué hoy que tenemos 2 salarios y 2 hijos como máximo no lo hacemos? Ahí nos tenemos que preguntar qué ha pasado con la política económica, qué ha pasado con los modelos económicos, ¿no? Porque entonces la población, las políticas orientadas a la población funcionaron. Las políticas internacionales que se instrumentaron realmente han tenido un impacto muy importante en nuestra vida, en nuestra concepción del ser mujer, concepción del ser hombre, concepción de la familia.
han tenido un impacto real. Hoy una pareja que dice, pues voy a ver si tengo el tercer hijo, la gente la voltea a ver feo. ¿Qué pasa? ¿No? Y el cuarto ya está loco. Entonces veamos pues esa mentalidad, cómo se construyó, qué pasó con eso. Pero el problema, y eso fue mucho el que la población asumiera esa responsabilidad de esas políticas, las políticas poblacionales. Pero las políticas de desarrollo no han caminado con el mismo efecto, ¿no? Y eso son responsabilidad de los gobiernos. Las que fueron responsabilidad del gobierno no funcionaron, y las que fueron responsabilidad de la población sí funcionaron. Pero entonces, al no empatar, pues genera muchos conflictos. Entonces yo digo, son promesas no cumplidas, y se ha dejado toda la responsabilidad individual del cambio social, de la problemática social que generaron esas políticas. Esas políticas necesariamente generaron problemas sociales, la pobreza, los desacuerdos que tenemos, pero solamente se han resuelto a nivel de negociación interindividual. Entonces, bueno, solamente para abundar, hay un cambio, ese cambio, hay una serie de conflictos sociales, ¿no?, que tienen que ver con las tensiones conyugales, la violencia entre la población, la sexualidad como un arma, ¿no?, la redefinición de la familia y la autoridad laboral, el papel que juega en la dinámica familiar, la autoridad laboral. Entonces, pues sí, lo que nosotros necesitamos ahora son formas alternativas, una nueva definición de pareja, una nueva definición de familia, de mujer, de hombre, y una reorganización social. Pero otra vez, pensemos, estoy hablando de las responsabilidades sociales de las personas, no de los gobiernos. Y ahí tenemos que ver cómo le hacemos. Finalmente digo, realmente nosotros tenemos que reconocer que el género es una dimensión humana. Lo que dije antes, todas las personas tenemos género. Género no es de las mujeres, no es una propiedad de las mujeres. El género es una dimensión de las personas. Y esta dimensión tiene intersecciones con otras dimensiones, como señalé antes, ¿no? Es una dimensión además histórica que va cambiando con el tiempo, los significados, las tareas, las responsabilidades, y también es sociocultural. En cada sociedad se definen esas condiciones. Por lo tanto, es una definición, una concepción dinámica que está cambiando permanentemente, de acuerdo a las necesidades del momento. Y me parece interesante también el reconocer que feminismos hay muchos, no hay un solo feminismo. Y ha sido precisamente esta construcción que las feministas hemos hecho, nos ha llevado también a discusiones y confrontaciones con distintos sectores. El feminismo negro fue uno de los primeros que se levantó contra el feminismo blanco. Es decir, no están considerando la dimensión racial, étnico-racial, ¿no? Y luego vino el feminismo indígena, también a levantar la voz y a decir, es que acá los usos y costumbres, y entonces hay todo un debate para el feminismo, esto que yo decía el mantenimiento de la crítica permanente, pues al feminismo hegemónico, vamos a decir, tiene también que mirar esas otras dimensiones y ver las particularidades y reconocer los aportes, porque muchas veces el hecho de que las feministas indígenas digan, no, pero es que nosotros tenemos que llegar a acuerdo en la asamblea con los hombres y no sé qué, ya algunas feministas no les gusta, ¿no? ¿Cómo que van a negociar con los hombres los avances? Entonces, porque hay una forma colectiva distinta de trabajar, de ser incluso, ¿no? Y entonces reconocer también el feminismo académico, ¿no? El feminismo lésbico, más recientemente ha aparecido el feminismo trans, ¿no?
que a mí me ha llamado mucho la atención, en donde me las he encontrado. El feminismo latinoamericano, que es distinto del feminismo del norte o del asiático. El feminismo comunitario, que algunas de aquí, de América Latina, han construido, igual que el feminismo decolonial, que cuestiona precisamente el sistema en el que estamos, cómo la colonización nos vino a construir toda una forma de pensamiento y cómo reafirmó ese binarismo, ese racismo que tenemos al interior de nuestros espacios, ¿no? Y darnos cuenta, con esa mirada crítica, darnos cuenta que dentro del feminismo también podemos tener esas patas cojas, no considerar las intersecciones. Si el feminismo lo que busca es la construcción de una nueva sociedad, entonces tenemos que tener esa mirada interseccional. Y solamente voy a terminar con 2 láminas más: aportaciones feministas. ¿Qué es lo que ha hecho el feminismo? Pues rompe, que fue con lo que inicié mi plática, el feminismo ha venido a romper la normalización de las relaciones sociales desiguales, que antes nos parecía normal que las mujeres tuviéramos que pedir permiso, que nos dedicáramos a los hijos. Eso no es normal, es una construcción social. Y si eso genera una condición de desigualdad, de dominios, de subordinación, es inaceptable. Las aportaciones feministas rescatan las contribuciones de las mujeres a través de la historia. Me imagino que Gabriel habló de eso. También destaca las dimensiones de la realidad que otras teorías no habían conceptualizado. El patriarcado, el feminicidio, o sea, hay conceptos que ha construido el feminismo y que a partir de eso ha contribuido al desarrollo teórico para una mejor comprensión de la realidad. No solamente para comprender la situación de las mujeres, sino del sistema en el que estamos insertos. Y me parece que es muy importante que complejiza la mirada de género para reconocer las desigualdades que hay también al interior de los géneros. No es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México, en Chiapas, en Alemania. O sea, ahí hay condiciones distintas y que muchas veces, si nosotros nos comparamos con los hombres, con otras expresiones, identidades de género, pues vamos a encontrar también que existen desigualdades que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Una mujer adinerada en una capital no es una condición subordinada con respecto a un hombre en un ámbito rural, ¿no? O con una discapacidad. Entonces, no podemos perder de vista que lo que buscamos es la armonía social para todas las personas. El lema de todos los derechos para todas las personas no puede perderse de vista. Porque como personas, todo aquel que es persona, todo aquel que es humano, tiene derechos humanos que protegerse. Y vamos a ver que, pues, estos avances que hemos tenido necesariamente han traído reacciones muy fuertes. Las fuerzas conservadoras que desde inicios de los 90 y que vieron cómo venían las feministas organizadas a los espacios internacionales, se han articulado también y mantienen hasta hoy día fuertes grupos, y yo digo que de manera creciente, grupos que están reaccionando, que están tratando de frenar estos avances. Incluso algunas que utilizan a homosexuales. Yo lo vi desde la conferencia del 94. Nosotros estábamos empujando a que se reconociera el género como una dimensión en la política internacional, y ellos decían, pero es que los homosexuales van a aprovecharse de esto. Y yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No? Pero es levantar un fantasma que saben sobre el que hay más prejuicio, y entonces por ahí te asusto, ¿no? Con la palabra homosexualidad, que para mucha gente todavía como que le genera resquemor, entonces si yo hablo de homosexualidad y lo asocio al género, pues entonces la gente ya no quiere hablar de eso, ¿no? Hay que se ponen como a tener cautelas con respecto a eso.
Entonces, las fuerzas conservadoras desde el 93 empezaron a elaborar documentos para tratar de impedir que avanzáramos en este campo. De ahí salieron los primeros documentos sobre ideología de género que habrán escuchado en algunos lugares, ¿no? Y que hay que tener cuidado porque quienes no son expertos en género o no tienen una cercanía, claridad con respecto a estos términos, pues hoy en la librería encontramos los libros mezclados. Y es muy fácil que compres un libro de género cuando realmente es un libro contra la perspectiva de género, ¿no? Porque eso ha sido algo, una estrategia que han utilizado muy fina, muy bien, o sea, muy bien para sus objetivos, ¿no? Y con muchos recursos. Entonces también me parece que hay que ir más allá de la idea de que el feminismo es una teoría o un movimiento para proteger a las mujeres. A mí me parece que la idea de vulnerabilidad no es lo mejor que nos define. Nosotros no somos discapacitadas, no somos vulnerables por ser mujeres. Entonces nosotros lo que necesitamos es el empoderamiento, el impulso, no la protección, ¿no? Porque yo no soy alguien que necesita que venga a proteger. La victimización me parece que muchas veces nos ha hecho mucho daño. Entonces, más bien tenemos que plantarnos, ¿no? Con la fuerza que tengamos, más, menos, cada quien, y salir e ir para adelante. También, pues, que ha habido entre las reacciones ha habido también un uso político de los términos, no solamente del género, sino también del feminismo. A mí me asusta que en México de pronto cualquiera dice, es que yo soy feminista, y volteo a ver y digo, ¿qué? ¿No? Un artista que no tiene nada que ver con el tema, pero que le da reflector, o una política, ¿no? Una gente que quiere hacer campaña, entonces hay un uso político del término, de la condición de las mujeres, del género, del feminismo. Entonces también, pues eso nos hace mucho daño, porque eso genera más confusión de la que ya de por sí las políticas de género han generado. Entonces me parece que tenemos que tener mucho cuidado de la distorsión que puede sufrir la perspectiva feminista. Hay que seguir insistiendo y tener claro qué es ser feminista, qué es lo que buscamos como feministas, y no perder ese horizonte. Creo que los desafíos principales que tenemos es el no perder la vista que lo que queremos es transformar la sociedad toda, renovar el lugar de la violencia, el género y la sexualidad. Todos estos han sido manoseados. La sexualidad todavía se piensa que su objetivo es la reproducción, por favor, ¿no? Y vean los programas de educación sexual, solamente se refiere a órganos reproductivos y órganos sexuales o genitales. Entonces, y solamente preparándose en cierta etapa de la vida, ¿no? En la pubertad, para la adolescencia, y para el elemental. Cuando realmente en otros países tenemos programas de educación sexual desde el kinder hasta la universidad. Entonces, pues eso cambia totalmente la perspectiva. Los órganos sexuales más importantes no son los genitales. Lo tenemos acá. Yo diría que los dos órganos sexuales más importantes que tenemos es el cerebro y la piel. La sexualidad nos atraviesa todo. ¿O a poco no cuando te roza alguien que te gusta, no? ¿No? O cuando cruzas la mirada con alguien que te gusta, ¿no? Entonces no está en los genitales. La sexualidad camina con nosotros a todas partes que vayamos, está en la piel y va a responder a ciertos estímulos. Pero entonces cambiar esa idea que tenemos sobre la sexualidad, cambiar las ideas que tenemos sobre el género, cambiar las ideas que tenemos sobre la violencia, me parece que son muy importantes. Hay que reconocer el poder de las mujeres en los distintos espacios y realidades, no solamente en nuestra contribución, en nuestro trabajo, sino el poder que tenemos. Y no tenerle miedo al poder. Cuando la gente dice, es que anda buscando el poder, y digo, no, yo lo tengo, ¿no?
Todos tenemos poder. Y si no leamos a Foucault, todas las relaciones sociales están cruzadas por el poder. Entonces veamos cuál es nuestra relación con el poder. Porque poder tenemos, pero cómo lo usamos, cómo lo reafirmamos, eso es lo problemático. Y por supuesto, reconocer que la diferencia nos enriquece, lo que yo decía antes. Cuando alguien piense distinto de mí, no me debiera llevar a ponerme en una posición refractaria de no escucha. Al contrario, tener la paciencia de tratar de entender qué dice esa otra persona. No necesariamente es adoptar, es conocer. La diferencia nos ayuda al conocimiento. Y como dije antes, la diferencia es lo que nos hace humanos, entonces no le tengamos miedo. Muchas gracias. Nothing.